Hola, alma maravillosa, es un gusto poder compartir contigo el día de hoy una nueva reflexión sobre la palabra de Dios. Y vamos a comenzar por el principio en este taller, el origen del mundo y la humanidad. No sin antes pedir la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que nos ilumine tanto a mí para poder expresarme correctamente y pues para que ustedes puedan tener esa apertura de corazón de la que hablábamos en un principio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y que el Espíritu de Dios actúe en mí, actúe en ustedes y que su presencia se haga real en nuestras vidas. Y bueno, pues demos principio a esto. El libro del Génesis. El Génesis es el principio de un bloque de libros que se ha denominado Torá en hebreo y Pentateuco en griego y latín. Su lectura es de lo más fascinante de la Sagrada Escritura por la temática que trata y siempre va a despertar cierto interés en el oyente de la palabra, ya que trata sobre el origen del cosmos, del ser humano, del pecado, el origen de algunas costumbres, santuarios y pruebas. Y por lo tanto, el libro del Génesis es un contacto con las fuentes de la historia. Es el resultado de la síntesis de tradiciones, de leyendas, de pequeños poemas y formulaciones de la fe israelita, elaborada en un ambiente de educación religiosa. Sus líneas maestras son Dios, creador del universo, cercano al hombre, que rige la historia y ha elegido a unas personas para formar su pueblo. La elección se enmarca en bendiciones y promesas. Podemos notar que Dios, creador, es el principal protagonista de esta historia de amor y de la vida del oyente y del lector de la palabra. Por ello, ante el Génesis hay que despojarnos de cualquier prejuicio o disposición científica e histórica moderna, pues no trata de responder al cómo están hechas las cosas, sino a la persona que hizo las cosas, el quién, el por qué y para qué las hizo. Los relatos se realizaron en un sentido especial y fueron conservados y contados desde la fe, a la luz de la existencia diaria. Por eso es que tienen un valor incalculable en la actualidad. Al comprender esto, vamos a evitar caer en el error de deformar su verdadero sentido y significado, ya sea dando una interpretación literal o científica a los textos, ya que son meramente teológicos, y traza una clasificación de los seres creados siguiendo un plan lógico en el marco de una semana que termina con el descanso sabático. Por ello, la importancia de verlo dentro de un género literario que lleva a la importancia pues de su época y que científicamente en esta época pues estaban en mantillas, ¿verdad? Y sin tratar de concordar con las ciencias modernas. Es una obra de alta calidad poética y que cuando la meditamos quedamos extasiados de ver cómo de la nada surgen las maravillas que hay en el universo por obra de la palabra de Dios. Y así el autor sagrado nos invita a degustar de la creación para gustar de la cercanía del Creador. El verbo bara se reserva para la acción creadora de Dios. Y asimismo también quiero agregar que debemos de tener en cuenta que estos relatos se transmitían de generación en generación. Y al principio de las generaciones, pues no había libros, no había escritos, no había nada, o sea, era platicado. Entonces, esta era la manera que ellos tenían de aprendérselo de memoria y que dentro de esta tradición judía se transmitía de memoria y se lo aprendían
literalmente, o sea, con punto y coma. No era así como ahorita, ¿no? Nosotros que de repente, ay, nos lo aprendemos, pues dímelo a como tú lo entiendas, ¿no? Y pareciera de repente que estamos jugando al teléfono descompuesto. No, ellos se lo aprendían de memoria, palabra por palabra, punto y coma. Y así mismo lo transmitían de generación en generación. Ahora sí, pues vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 25. Génesis 1 del 1 al 25. Y dice así, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día. A la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda de arriba la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas y hierbas que dan semillas y árboles que dan fruto. Dios vio cómo todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos ante la creación y el origen de todo lo creado. Vamos a ir analizando un poco el aspecto teológico. Recordemos que teología quiere decir la fe, aquello que Dios nos dice a través del relato. A veces podemos leerlo a manera personal. ¿Qué me dice Dios a mí? Y la otra es, ¿qué dice Dios en general?
En este momento nos vamos a basar en el punto general. En el versículo 1 vemos que dice, Dios crea el cielo y la tierra, o sea, Dios es creador de todo. Notemos que no dice, y los dioses hablaban sobre la creación, no. Dice, Dios creador. Por lo tanto, es un solo Dios. No son diosesitos, es un solo Dios. Trinitario, creador del universo y todo lo que existe. Por ello, cuando decimos, ¿verdad? Pídele al universo o se alinearon los planetas, ¿no? Y me fue bien, nos damos cuenta que en realidad es una forma de expresión, porque el universo depende absolutamente de su creador, al igual que nosotros, ya que Dios es todopoderoso y para Dios no hay imposibles. Por ello, cuando ponemos nuestra fe fuera de Dios y ponemos nuestra fe en el universo, pues estamos poniendo nuestra fe en un punto menor, porque Dios es creador de todo, incluso del universo, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿para qué me voy a las patas del caballo pudiendo irme a la cabeza? ¿Sí? En este caso, pues la cabeza es Dios. Yo no tengo nada en contra de las personas que creen en el universo, que bueno, nada más aclaro que hay alguien más arriba que es Dios, creador del universo. Y que Dios ha existido siempre. Él es el que es, el que era y el que será. Dios es el principio, es el alfa y es el omega. Nosotros podemos decidir, ¿verdad? Es el que es en mi vida, es el que era en mi vida y puede ser el que será en mi vida. En el versículo 2 menciona, ¿verdad?, que todo era oscuridad y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por lo tanto, Dios es espíritu. Por ello es que no podemos verlo, pero sí podemos sentir su amor y su presencia. De repente hay personas que me dicen, es que ¿cómo voy a creer en Dios si no lo veo? Bueno, ¿crees en el amor? Sí. ¿Lo ves? No. Y muchas veces en la palabra de Dios nos encontramos, no, Dios es amor. Yo les digo, ¿crees en la amistad? Pues sí. ¿Y la ves? Bueno, tengo al amigo aquí palpable, sí, pero al sentimiento de amistad, ¿lo ves? No. El ser humano tenemos muchas cosas interiores que no podemos ver, pero que ahí están, que existen. El aire no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo, ¿verdad? Con la brisa suave. Y así hay muchas cosas. Entonces, podemos sentir el amor de Dios y podemos sentir su presencia en nuestra vida cuando nosotros nos abrimos precisamente a este mundo de la presencia de Dios. Por lo tanto, las imágenes que nos llegamos a hacer de Dios son en base a nuestra propia imagen, ¿sí? Por ejemplo, de repente dibujan a Dios Padre como un viejito así todo canoso. Bueno, pues son las imágenes que nos hacemos de Él en base a nuestra propia imagen, ¿no? En base a la imagen a lo mejor de nuestro abuelito, de una persona mayor. Pero son simplemente a causa de que nosotros, como seres humanos, somos seres sensitivos. Necesitamos ver, necesitamos escuchar, necesitamos tocar, ¿sí? Y por ello es que Dios se hace hombre en Cristo cuando le da culmen a la revelación, porque Dios comprende eso. En el versículo 3 dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Por lo tanto, en ese Dios dijo, Dios rompe el silencio, ¿sí?, y retruena el poder de su palabra maravillosa y la pronuncia y comienza así la vida de la que Él es fuente y dueño. Precisamente por eso
los asesinatos, los abortos, que son asesinatos, nada más que se les da otra palabra, se les toma en cuenta como una falta grave porque atentan contra el don de la vida, ¿sí? Y Dios es la fuente y el dueño de la vida. En el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y si nosotros nos adentramos un poco más en el texto, podemos ver dentro de este texto cuántas veces dice, y dijo Dios, o Dios dijo. Y podemos ver cuántas veces dice, Dios vio que era bueno, Dios vio que estaba bien, ¿sí? En todas esas palabras que se repiten y que remarca el agiógrafo, es donde está el sentido teológico del texto, no nada más en todos, ¿sí? Por lo tanto, podemos denotar que todo lo creado por Dios es bueno. Es una obra maestra maravillosa. Y cuando nosotros contemplamos su belleza, podemos ver a Dios reflejado en sus obras, porque Dios es bello, porque Dios es bueno. Tristemente, pues, nosotros, los hombres, los seres humanos, pues, hacemos mal uso de todo lo creado. Y poco a poco vamos destruyéndolo todo, ¿verdad? Hemos destruido las maravillas que se nos regalaron. Por ejemplo, hay plantas que son medicinales y sin embargo el ser humano las utiliza para crear estupefacientes o drogas, ¿sí? El metal, todo eso, y de repente pues hacemos armamentos, bombas nucleares, cosas de repente tan atroces, ¿no? Entonces, no hemos sabido apreciar la creación, aquello que se nos regaló. Y también esta parte, ¿no? De que cuando caemos en supersticiones de cualquier tipo y creamos ídolos, pues tomar en cuenta que le estamos abriendo la puerta al enemigo del alma. Es darle poder sobre nosotros, ¿no? Y después vienen las consecuencias de nuestros propios actos y nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? Es que Dios no existe. Es que ¿por qué Dios permite la maldad del mundo? Bueno, pero son cosas que hemos creado nosotros, que hemos hecho nosotros al tomar malas decisiones, al hacer un mal uso, de lo que es nuestra libertad. En Génesis capítulo 1, 26 al 31. Génesis 1 del 26 al 31 dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, que tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos y llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo, miren, a ustedes les doy las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero los animales salvajes que se arrastran por el suelo y aves, les daré la hierba como alimento. Y así fue. Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Notamos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Este hagamos es un reflejo trinitario. No es que de repente hubieran aparecido dioses, no, sino que cuando Dios dice el logos, su palabra, ¿sí? El verbo, y vamos a ver que más adelante dice, el verbo se hizo carne, se refiere a Cristo, ¿sí? Entonces ya estaba ahí Cristo y el Espíritu Santo con ellos, bueno, con Dios pues, ¿sí? O sea, es un reflejo de la Trinidad. El hombre es un puente entre el mundo espiritual y material.
Y ojo, que muchas veces me van a escuchar a mí decir la palabra hombre, porque pues eso de decir el ser humano, ¿verdad? Está como que medio chistoso, pero es precisamente cuando se dice hombre, se refiere a todo el género humano, a hombres y mujeres, porque luego me salen con cosas extrañas de que no, es que la Biblia es machista. ¿Por qué es machista? No, pues es que nada más dice la palabra hombre. Y me quedo, yo digo, bueno, está bien, pues entonces hagamos la aclaración, ¿sí? El alma del hombre es el espíritu de naturaleza similar a la de Dios, a la de un ángel, pero con derecho propio. Por ello, cuando nos referimos a lo espiritual, es en base a dones que se nos otorgaron en la creación, dones preternaturales como la inmortalidad, el dominio de las pasiones y la ausencia del sufrimiento. Todos estos se perdieron con la caída, ¿sí? Y los dones sobrenaturales pues son recuperados para el hombre por Cristo. Estos son la gracia. La gracia se divide en 4. Gracia santificante, que es la presencia de Dios en nuestra alma y establece una relación amorosa que continuará en el cielo para aquellos que le son fieles a Dios. Esta se recibe en el bautismo. La gracia actual es la ayuda temporal de Dios al hombre con el objeto de llevarlo a actuar de forma correcta a imagen de Dios. La gracia sacramental son las que recibimos en cada uno de los sacramentos. ¿Sí? El alma las recibe y cada sacramento tiene la suya propia y específica. Gracia de estado son gracias especiales o carismas y tienen como fin el bien de la iglesia. Las virtudes infusas sería la segunda. Hábitos que Dios infunde a través del Espíritu Santo. También se les conoce como virtudes teologales. En el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1813 lo pueden checar. Dice ahí, animan y caracterizan el obrar moral cristiano. Estas son la fe, la esperanza y la caridad. La visión de Dios, esta quiere decir la visión beatífica. Ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Y la inmortalidad es la vida eterna. Estos son los dones sobrenaturales, estos 4. Las virtudes infusas, la visión de Dios y la inmortalidad del espíritu. El ser humano es el culmen de la creación. Es criatura por excelencia la más bella. Dios nos creó y nos hizo co-creadores. Fíjense qué bonito cuando dice dominen la tierra. O sea, nos dio poder sobre su creación. Cuánta confianza nos tuvo Dios para poder poner toda su obra en nuestras manos. ¿Sí? Dios creador, el hombre co-creador. Qué grandeza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios crea los árboles. Bueno, pues el hombre del árbol puede hacer una mesa, una silla, ¿sí? Creamos. Todas las ciencias, ¿verdad? Que se han creado. Maravillas increíbles, ¿no? Como ahorita, pues si no existiera el internet, todo esto, yo no podría compartir con ustedes eso. Pero también hay que ver que de todo lo creado, de repente hacemos mal uso, entonces hay que tener cuidado ahí. Dios nos crea y nos hace, les decía yo, co-creadores, nos otorga inteligencia, un pensamiento lógico, racional, nos da voluntad, nos crea destinados a la felicidad. Y por ello es importante pues tomar conciencia de cuán grandes y bellos somos, de nuestra dignidad. La esencia del ser humano, del hombre, es el amor, porque fue creado por amor y fue creado precisamente para amar. Fíjense, cuando salimos del amor,
Nos pasa lo que al pez fuera del agua, sentimos que nos morimos en la desesperanza, ¿sí? Cuando nos llenamos de odio, de envidia, incluso cuando sentimos que alguien no nos quiere, que alguien no nos ama, ay, nos da el patatús, pues nos morimos en la desesperanza, ¿no? Entonces, ante esta responsabilidad del dominio de la creación, debemos de cuidarla, porque de verdad que nosotros vamos destruyendo todo nuestro paso como depredadores y por ello es importante precisamente esta conciencia. Antes que nada, comprender que somos buenos porque Dios es bueno. Segundo, somos bellos porque Él es bello y Dios no hizo porquerías. ¿Sí? Ahí dice, y Dios vio que todo estaba bien, Dios vio que todo era bueno. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué de repente andamos por la vida sintiendo, pensando o permitiendo que se nos trate como si fuéramos poca cosa? Porque no lo somos. Esto de repente pues se nos puede olvidar, ¿no? Ya veíamos en el taller de autoestima, pues que fuimos recordando quiénes somos desde adentro y todo eso también nos lo dio Dios, ¿sí? Todo lo que Dios hizo es bueno. Y tercero, creó mujer y varón y los bendijo con muchos hijos. Esta es una imagen del matrimonio y de la familia. Génesis capítulo 2, versículo 1. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El número 7 dentro de la escritura significa perfección, ¿sí? Y significa siempre también, ¿sí? Es la suma del 3 y del 4. El número 3 es la Trinidad, lo divino, lo espiritual. Y el número 4 es lo humano, lo terrenal, lo imperfecto, que puede llegar a ser perfecto. Por ello es que el relato marca precisamente los 7 días. Porque la creación fue buena, la creación quedó perfectamente hecha, ¿sí? Y cuando marca que Dios descansó el séptimo día, no lo hizo porque Dios estuviera cansado, ¿verdad? Sino que señala que el descanso es necesario, en especial para el hombre, y así tener una salud óptima. Solamente en el descanso podemos interiorizar. Solamente en el descanso podemos entrar en nosotros. Interiorizar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y conectarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre, en esa interiorización. Es importante pues esta parte, ¿verdad? Y también vamos a ver que más adelante pues el pueblo el día séptimo era el día del Señor, o sea, ese día ellos no hacían nada, un día antes preparaban todo. Nosotros como católicos cristianos, cristianos porque seguimos a Cristo, también tenemos nuestro séptimo día, o sea, el día domingo, ¿sí? Es el día del descanso, el día del Señor. Pero es precisamente por esto, porque Dios se da cuenta que el ser humano, pues, necesita ese descanso y muchas veces nos enseña con el ejemplo. Vamos a pasar ahora a Génesis 2, 7. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios ya veíamos que es espíritu.
El hombre es a su imagen y semejanza. Por lo tanto, veíamos que es un ser espiritual, que tiene inteligencia, voluntad y libertad y amor, ¿sí? El alma es el aliento de vida, es aquello que nos da vida, que nos vivifica, es lo que Dios nos comparte cuando sopla su aliento y nos otorga el don de la vida. De hecho, si se fijan, cuando un bebé nace y le dan la nalgadita, jala el aire y llora, ¿verdad? Y cuando una persona fallece, exhala. Y hasta decimos, no, es que expiro. Es el alma. Ahora, ojo, esto no quiere decir que un bebé en el vientre de su mamá no sea un ser vivo, ¿sí? O que no tenga alma o que no sea un ser espiritual. Ajá. Simple y sencillamente, ese aliento de vida es aquello que nos vivifica, es el alma del ser humano, el alma de la persona. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que esté el hombre solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo. Y mientras dormía le sacó una costilla y le cerró la carne de la costilla. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. El hombre al verla dijo, esta sí que es mi propia carne y de mis propios huesos y se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo, en este pasaje, el hagiógrafo relata una versión distinta. Esto quiere decir que es una segunda narración de la creación, reafirmando el poder que Dios le ha otorgado al hombre, al ser humano, precisamente sobre la creación, y que le otorga una compañera, fíjense, una ayuda adecuada para compartir su vida. El hecho de que la haya sacado de la costilla marca una igualdad, igualdad en dignidad y en amor. Por eso, él lo reconoce y al verla exclama que es carne de mi carne. Y dice que al unirse ambos dejan la casa paterna y llegan a ser uno sin sentir vergüenza. Qué bonito, ¿verdad? Dios bendice precisamente por segunda ocasión el matrimonio y la familia. Por eso es que cuando se piensa que la relación sexual en el matrimonio es algo que no se puede disfrutar, pues es un error, ¿sí? Esto no debe de causarnos ninguna vergüenza, al contrario, ¿verdad? En la intimidad, que no nada más es sexual, la intimidad no nada más se comparte de manera sexual, es donde la pareja se demuestra el amor, la confianza, el apoyo. En muchos momentos se ha malinterpretado y la humanidad se ha ido a extremos, ¿verdad? Perdiendo el equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Miren, voy a regresar un poquito. Dice, marca precisamente la igualdad en dignidad y el amor. Es una ayuda adecuada. Y de repente entramos en una lucha de poderes. Ay, Diosito Santo. Y una cuestión de roles que, madre mía, ¿sí?
qué triste de verdad que caigamos en esos extremos del machismo, el feminismo extremo, y perdemos ese equilibrio, porque vamos perdiendo la conciencia de quiénes somos, perdemos la conciencia de lo que somos y para lo que estamos aquí en este mundo. Somos una ayuda adecuada, somos un complemento. Ah, mira, pues lo que no puedes hacer tú, lo hago yo. Físicamente somos diferentes, biológicamente somos diferentes, ¿sí? El hombre y la mujer pensamos de manera diferente, tenemos una percepción del mundo completamente diferente, una sensibilidad distinta, ¿sí? Y qué triste cuando a mí me ha tocado escuchar mujeres decir, es que yo soy igual que un hombre. Digo, bueno, pues si tú quieres, yo no quiero. O sea, de verdad que no, porque ellos tienen su punto, su lugar, su importancia, su esencia maravillosa, ¿no? Refiriéndome a los hombres, al varón pues en general, ¿no? Nosotras tenemos nuestra esencia perfecta, hermosa, diferente totalmente a la de ellos, ¿no? Somos femeninas, cuidamos los detalles, somos más sensibles, más amorosas, nos dejamos guiar por el sentimiento. El varón no, el varón es más de pensar, más racional, más, ¿no? Entonces dicen pues que precisamente en el matrimonio el hombre piensa con la cabeza fría y la mujer es más ese sentimiento. Fíjense qué bonito complemento, hermoso complemento, ¿verdad? Para el apoyo, ¿no? Cuando estás muy triste y llegan y te abrazan, mire, échale ganas, el apoyo en la educación de los hijos, somos un complemento. Qué triste que hayamos perdido ese equilibrio y que de repente los vea uno como si fuéramos enemigos, ¿no? Por esta cuestión que si el hombre, que porque es hombre gana más, que si porque la mujer es mujer gana menos. Es muy triste. Son realidades, que vivimos, pero que realmente pues causan tristeza. Asimismo, ¿no? Ahorita que decía yo de la intimidad, podemos llegar a tener intimidad con una persona sin necesidad de tener sexo. En el momento que, ¿cómo lo podré explicar? Pues sí, en el momento que somos compatibles, en el momento que hay una sinergia, en el momento que hay una conexión emocional a eso, una conexión emocional, donde tú me cuentas tus cosas, yo te cuento las mías y te permito conocerme desde adentro, conocer mi ser, conocer mi esencia, ¿sí? Te estoy dando la intimidad de mi persona. Y qué bonito y qué maravilloso es que esa intimidad termine yo de expresarla con mi pareja en una cuestión donde el acto sexual sea una entrega perfecta de mi ser, donde me entrego por completo a ti, donde me abro por completo a ti, donde te demuestro mi amor y donde al mismo tiempo puedo sentir ese placer, tanto físico como emocional, de esa conexión tan maravillosa. Lamentablemente y tristemente, acabo de decir, ¿verdad? Hemos perdido el equilibrio. De repente es simplemente una cuestión carnal. Ah, pues ¿dónde? No, pues me fui con él. ¿Por qué? Porque me gustó y pues ya, o sea, y estuve con él y tuve relaciones sexuales por mero instinto, y se va a escuchar muy feo lo que voy a decir y no es por ofender a nadie, sino porque es una realidad, como animales. La hembra está en celo y el macho se acerca y bueno, tienen la relación sexual y después pues ella ya tiene los cachorritos y pues si el macho está cerca se queda y si no pues ni se enteró que tuvo hijos, ¿no? Así me lo imagino yo, como animales.
Y qué triste que vayamos perdiendo nuestra esencia, nuestro amor, regándolo por ahí de esa manera. Qué triste que el ser humano, les decía yo ahorita, no valore lo que Dios le ha otorgado, la creación. No valoramos, si volteamos a ver al hombre que está a nuestro lado, ya sea como pareja o el padre o el hermano o el amigo, lo vemos como un, ¿cómo se pudiera decir? Pues sí, como una lucha de poder, como el enemigo que me va a quitar el puesto de trabajo, o el que infunde las reglas, o el mero mero, o el enemigo, pues, ¿no? Y al mismo tiempo ellos con nosotras, que nos vean así, que nos vean como meramente objetos sexuales, ¿sí? Que no podemos pensar, que no podemos ser, ¿no? Como incubadoras también pudiera ser. Qué triste que el ser humano haya malinterpretado tanto las maravillas que Dios nos ha dado, los seres perfectos e imperfectos que ha creado. Y qué bonito que pudiéramos llegar a decir, no, pues mi pareja, mi padre, mi hermano, mi amigo, es mi apoyo, es mi complemento. Es aquello que yo no puedo hacer, Él lo hace por mí, ¿sí? Cuando Él no puede, yo voy y yo puedo, le auxilio, le ayudo. Entonces, pensando que mostrando fortaleza somos fuertes, ¿sí? Qué triste porque no hay ser más débil y más frágil que ese. Ese que se la vive ahí, no, pues yo con todas o yo con todos. ¿Qué clase de amor puede ofrecer una persona así a otra persona cuando no se ama ni a sí mismo? Cuando no tiene conciencia de su dignidad. Hay que recordar de verdad que fuimos creados por amor, que fuimos creados para amar, que cuando construimos relaciones sanas y relaciones equilibradas con Dios, con nosotros mismos, con los hombres que nos rodean, repito otra vez, hombres, me refiero al ser humano, hombres y mujeres, cuando nos relacionamos con el mundo de manera perfecta, lo cuidamos, nos beneficiamos nosotros mismos porque somos más plenos, porque somos más felices. Ojalá que esta reflexión, pues, principalmente a mí es a la que le caen los centavos, pues nos sirva. Yo te doy las gracias, alma maravillosa, por llegar a este momento. Espero que te haya gustado la información, las reflexiones sobre los textos bíblicos. Recuerda suscribirte al canal. Entrando al canal, ahí hay un cuadrito o abajo del video me parece que aparece un letrerito que dice suscribirse. Suscríbanse al canal, esto en YouTube, en Spotify, denle en el botoncito que dice siguiendo. Esto es precisamente para que te lleguen los nuevos episodios, los nuevos podcasts. Esto no tiene ningún costo y también puedes compartirlo pues con las personas que creas que les va a gustar, si es que fue de tu agrado, para que más almas divinas puedan llegar a escucharlo. Dios nos proteja, nos bendiga y nos libre de todo mal. Amén. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, donde vamos a hablar precisamente de la caída. Dios te bendiga.